Suprema de Palacio número de Gobierno. 237-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Eda Adriana Rivas Franchini. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señora Eda Adriana Rivas Franchini, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Eda Adriana Rivas Franchini asume la cartera de Justicia ante la salida de Juan Jiménez Mayor, quien ahora ocupa la presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 238-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora Emma Patricia Salas O'Brien. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señora Emma Patricia Salas O'Brien, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, Él y la patria os lo demanden. Continúa en el cargo la ministra de Educación, Patricia Salas, quien juramenta nuevamente como titular de esta cartera. Resolución Suprema número 239-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Midori Musme Javich Rospigliosi es la nueva ministra de Salud en reemplazo de Alberto Tejada, quien también se encuentra presente el día de hoy aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Número 240-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Agricultura al señor Milton Martín Bonjese Lacerna. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor Milton Martín Bonjese Lacerna, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Agricultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie.
y si no, él y la patria os lo demanden. Economista formado en la Universidad del Pacífico con maestría en Economía por la Universidad de Georgetown, juramenta como ministro de Agricultura Milton von Hesse Lacerna. 241-2012 PCM, Lima, 23 de julio de 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor José Andrés Villena Petrosino. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República, Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Andrés Villena Petrosino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Continúa en el cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 242-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Gladys Mónica Triveño Chan-Han. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República, Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señora Gladys Mónica Triveño Chan-Han, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que él y la patria os lo demanden. Gladys Triveño continúa en el gabinete en la cartera de la producción. Resolución Suprema número 243-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor José Luis Silva Martinot. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República, Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Luis Silva Martinot, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. También continúa en el cargo de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot, quien acaba de juramentar. Resolución Suprema número 244-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Jorge Humberto Merino Tafur. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República, Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que él y la patria os lo demanden. Jorge Merino Tafur
Continúa en el gabinete que ahora preside Juan Jiménez Mayor en esta cartera de Energía y Minas. Resolución Suprema número 245-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es ratificado también en este gabinete Carlos Paredes Rodríguez en el cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Suprema, número 246-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor René Helbert Cornejo Díaz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor René Helbert Cornejo Díaz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es ratificado el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, quien juramenta el día de hoy. Resolución Suprema número 247-2012 PCM, Lima, 23 de julio del 2012. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez, promete desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ana Jara juramenta nuevamente como ministra de la Mujer, aunque no colocó la mano izquierda sobre la Biblia, como si lo hicieron los demás integrantes del gabinete.